Maishapa, Ñandeyara Tapenero Basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra clase Accidentes de forma del verbo, hoy terminamos. Quiero que me atiendan. Usaya ombotobeba significa forma negativa, concepto. Ojeshauka oñembo tobeja ñeteba remimombe ¿Qué significa forma negativa? Indica la negación de la acción del verbo. Poseen partículas prefijas y sufijas. Ñeteba yoruba significa verbos orales. Cuando el verbo es oral, se le agrega la partícula de forma negativa de verbo más la partícula sufija i. Ñeteba tingua significa verbos nasales. Cuando los verbos son nasales, se le agregan las partículas de forma negativa ne más verbo más la partícula sufija i. Los verbos terminados en i se le agrega la partícula ri. Ñeteba. Ñeteba es verbo. El primer verbo que vamos a conjugar es yahu. Yahu es un verbo oral que significa bañar. Las partículas, los pronombres personales, son she, de, jae, ñande, ore, pe, jaecuera. Las partículas de forma negativa son de, da, do, da, de. Las partículas de número y persona, a, re, o, ya. Acá es ya porque el verbo es oral. Ro, pe, o. Se le agrega el verbo y luego la partícula sufija i. Cuando se le agrega la partícula sufija i, se acentúa el verbo y se conjuga así. She, da yahui, de yahui, jae do yahui, ñande da yahui, ore doro yahui, peenda pe yahui, jaecuera do yahui. La traducción sería: yo no me baño, tú no te bañas, él no se baña, nosotros no nos bañamos, nosotros no nos bañamos, vosotros no os bañáis, ellos no se bañan. El segundo verbo es se, es nasal por la tilde nasal que lleva y significa salir. Las partículas de forma negativa para los verbos nasales son ne, na, no, na, ne. Las partículas de número y persona a, re, o, ña, porque el verbo es nasal. Ro, pe, o. Se coloca el verbo y la partícula sufija i. En este caso no hay necesidad de acentuar. ¿Por qué? Porque el verbo ya lleva una tilde nasal. Y se conjuga así. She nasein, de nenesein, jae nosein, ñande nañasein, ore nonosein, pe napesein, jaecuera nosein. La traducción sería: yo no salgo, tú no sales, él no sale, nosotros no salimos, nosotros no salimos, vosotros no salís, ellos no salen. Y tenemos el tercer verbo, yapi. Yapi es un verbo oral terminado en i. Como dije acá, las terminadas en i lleva la partícula ri. Tenemos la partícula de forma negativa. Como es oral, de, da, do, da, de. Las partículas de número y persona, a, re, o, ya, ro, pe, o, el verbo, y en este caso se coloca la partícula sufija ri y se acentúa el verbo. Y se conjuga así. She, da, yapiri, de, dere, yapiri, jae, do, yapiri, ñande, da, ya, yapiri, ore doro yapiri, pe da pe yapiri, jaecuera do yapiri. La traducción sería: yo no tiro, tú no tiras, él no tira, nosotros no tiramos, nosotros no tiramos, vosotros no tiráis, ellos no tiran. Así termina nuestra forma negativa. Para finalizar, quiero referir unas palabras por respeto a todos mis suscriptores. Empecé un proyecto que me demanda mucho tiempo, por eso les estoy comunicando que alzaré las lecciones los lunes
miércoles y viernes, si Dios quiere, por mucho tiempo. Gracias por su preferencia. Dios les bendiga. Ya yo ya